Buen día, estimado estudiante. En esta clase aprenderás a realizar dibujos personalizados en 2D. Si bien Godot tiene nodos para dibujar sprites, polígonos, partículas y un sinfín de cosas más, para la mayoría de los casos esto es suficiente, pero para algunas situaciones te podría estar faltando algo en especial. Es por esa razón que Godot permite que cualquier nodo 2D, ya sea que derive de la clase Control o Node2D, pueda estar habilitada la opción que permite poder crear dibujos personalizados. Dibujo personalizado manualmente. Aplicar un dibujo personalizado manualmente en un nodo es realmente útil. Aquí hay algunos ejemplos de por qué. Dibujar forma zoológica que no es manejada por nodos. Por ejemplo, hacer que un nodo que dibuje un círculo, una imagen con senderos, un tipo especial de polígono animado, etc. Visualizaciones que no son tan compatibles con los nodos disponibles. Por ejemplo, un tablero de Tetris. El clásico videojuego Tetris utiliza una función de dibujo personalizada para dibujar los bloques. Dibujar una gran cantidad de objetos simples. Aplicando un dibujo personalizado, se evitará la sobrecarga en relación al uso de nodos, lo que hace que sea menos intensivo en memoria y potencialmente más rápido. Hacer un control de UI personalizado. Hay muchos controles disponibles, pero es fácil encontrar la necesidad de crear uno nuevo y personalizado. He creado un proyecto nuevo. A continuación, se mostrará cómo podemos crear un dibujo personalizado. Es necesario añadir un script a un nodo derivado de Canvas Item. Presionar en el botón más. Y como se puede observar, el nodo Canvas Item incluye al nodo base denominado Control y Node2D. Cualquiera de estos nodos heredan de Canvas Item, por lo que se permite poder crear dibujos personalizados. Para este ejemplo utilizaremos un nodo Node2D. Crear. Añadir un script. Hacer clic derecho, Attach Script. Cambiemos la ruta de guardado. Crear una carpeta denominada Scripts. Cambiar el nombre de este archivo por setTexture. Y listo. Para habilitar esta funcionalidad de dibujo personalizado, escribir la siguiente función: func draw. Para conocer los comandos de dibujo disponibles, se recomienda revisar la clase Canvas Item, que se puede encontrar en la documentación oficial de Godot, o directamente desde el editor de Godot, haciendo clic en donde dice Search Help. Presionar aquí y escribir Canvas Item. Abrir. Y aquí podemos observar diversas funciones que podrían servirte en algún momento. Es importante saber que la función draw solo se llama una vez, y luego de eso los comandos de dibujo quedan almacenados en caché, y de esta manera los datos son recordados, por lo que no es necesario realizar más llamadas. Si se requiere volver a dibujar porque un estado u otra cosa ha cambiado, simplemente habría que llamar la función update, que provee la clase Canvas Item. Update. Y de esta manera se realizará una nueva llamada a la función draw.
A continuación, realizaremos el siguiente ejemplo. Una variable de tipo textura volverá a dibujarse una vez que esta textura sea modificada. Digitar la siguiente línea de código. Export text bar text set get set text. La función setter aún no ha sido definida. Es por esa razón que esta línea arroja un problema. A continuación vamos a definir la función setText. Esta será la función encargada de cambiar la textura justo cuando ocurra una modificación externa. Pero para apreciar esa modificación se debe actualizar, para que de esta manera se realice una nueva llamada a la función draw. Escribir las siguientes líneas de código. Fun set text text es igual al parámetro valor, y por último actualizamos. Ahora, dentro de la función draw, utilizar la función drawTexture para así aplicar el dibujado. drawTexture, y nos pedirá la textura, en este caso la variable textura, y su posición, vector 2, ubicado en la posición 100,100. Presionar Control S para guardar el script. Tenemos que guardar la escena. Subamos y dejemos guardado esta escena en este lugar. Y ahora volver a la vista 2D. Y ha aparecido la propiedad textura. Agregar una textura. En mi caso utilizaré dos texturas sencillas: Black Texture y White Texture. Una textura de color negro y otra de color blanco. Les recomiendo utilizar cualquier imagen que tengan. Dos imágenes distintas, eso es lo que se requiere. Arrastraré la textura de color negro hacia la propiedad textura. Y ahora presionamos F6 para hacer correr la escena editada. Y como podemos observar, la textura ha sido dibujada. Y ahora, si cambiamos esta textura por otra, la textura se actualiza de manera inmediata. Volvemos al script. Para los casos que se requiera que la función draw sea llamada a cada fotograma, habría que escribir la función update dentro de la función process. Update. A continuación, veremos un ejemplo de cómo dibujar arcos circulares. Sacar este script de este nodo. Seleccionar el nodo Node2D, hacer clic derecho y seleccionar Clear Script. Y ahora hacer clic derecho, Attach Script. Cambiemos la ruta. Estoy ubicado dentro de la carpeta Scripts. Cambiemos el nombre de este archivo. Digital Draw. Crear.
Haciendo uso de la funcionalidad de dibujo personalizada de Godot Engine, estaremos dibujando algo que Godot no proporciona de manera directa. Como por ejemplo, Godot proporciona una función denominada drawCircle que dibuja un círculo completo. Sin embargo, ¿qué pasaría si solo quisieras dibujar una parte de este círculo? Estarías obligado a codificar una función que te permita realizar eso, al igual que dibujarla por ti mismo. Hablaré a continuación sobre qué es un arco. Un arco se define por sus parámetros de círculo de soporte, es decir, la posición central y el radio. El arco en sí se define por el ángulo desde el que comienza y el ángulo en el que se detiene. Estos son los 4 argumentos que tenemos que proporcionar a la función de dibujo, es decir, a la función draw. También podríamos proporcionar un 5.º argumento correspondiente al color, para que podamos dibujar un arco en diferentes colores si se desea. Básicamente, dibujar una forma en la pantalla requiere que se descomponga en un cierto número de puntos vinculados de uno a otro. Cuantos más puntos tenga su forma, más suave aparecerá, pero más pesado también. Será en términos de costo de procesamiento. En general, si su forma es enorme, o en un enfoque 3D, teniendo la cámara muy apegada a una forma, necesitará dibujar más puntos, sin que tenga un aspecto angular. Por el contrario, si su forma es pequeña, o en un enfoque 3D, teniendo la cámara muy alejada de la forma, podrá disminuir el número de puntos para ahorrar costos de procesamiento. Esto se conoce como nivel de detalle, más conocido como LOD. Para este ejemplo, simplemente utilizaremos un número fijo de puntos, sin importar el radio que tenga ese arco. Digitar la siguiente función y escribir las siguientes líneas de código. Una vez que se termine de digitar el código, explicaré en detalle su funcionalidad. Draw Circle Arc y sus parámetros: centro, radio, su ángulo inicial y su ángulo final, color. Unas variables: vector 2 array. Vamos a utilizar for está bien, y en range más 1 bar point take to add font más i for angle 2 menos info dividido en points menos 90. Points arc push back utilizando la variable cent más vector 2, utilizamos coseno, angle point, coma, y ahora utilizamos sen angle point
y multiplicamos por el radio. Y pasamos. Y utilizar un segundo for index point in range en points. Y utilizamos la función drawLine points arc. Este arreglo de vectores 2, 3. Index point más 1 y pasamos y pasamos. Como se observa, la función drawCircleArc requiere de 5 argumentos que se habían mencionado anteriormente. La forma que uno crea se tiene que descomponer en una cantidad de puntos. La variable nbPoints representa esa cantidad de puntos, que en este caso serán 32 puntos. Luego se inicializa un PullVector2Array vacío, que es simplemente un arreglo de vectores de 2 dimensiones. El siguiente paso consiste en calcular las posiciones reales de estos 32 puntos que van a componer el arco. Esto se hace en el primer ciclo for. Se itera para cada uno de los puntos, para así calcular sus posiciones reales dentro de range. Aplicamos un +1 para así incluir al último punto. Primero determinamos el ángulo de cada punto entre los ángulos inicial y final. Esta acción se hace por medio de la primera línea de código. La razón por la cual cada ángulo se reduce a 90 grados es debido a que las posiciones 2D de cada ángulo se estará utilizando trigonometría. Las funciones seno, coseno usan radianes, no grados. Se podría decir lo siguiente: el ángulo de 0 radianes comienza a las 3 en punto. Si quisiéramos empezar a contar desde las 2 en punto, entonces disminuimos cada ángulo en 90, para así comenzar a contar desde las 2 en punto. La posición real de un punto ubicado en un círculo que está en ángulo angular, en radianes, viene dada cuando se define el vector 2 aplicando coseno y seno. Como coseno y seno devuelven valores entre -1 y 1, la posición se encuentra en un círculo de radio 1. Para tener la posición de nuestro círculo de soporte, que tendrá un radio que será definido mediante el argumento de entrada radius, simplemente necesitamos multiplicar la posición por el radio. Finalmente, necesitamos colocar nuestro círculo de soporte en la posición central, que se realiza al sumar la variable centro con este vector. Y por último, se inserta este punto en la variable pointsArc, que, como se definió en un principio, es un arreglo de vectores 2D. Ahora necesitamos dibujar estos puntos, pero no bastará con dibujar los 32 puntos, ya que para crear el arco necesitamos dibujar todo lo que está entre cada uno de ellos. Podríamos haber calculado cada punto nosotros mismos usando el método anterior y dibujar cada punto restante uno por uno, pero esto es demasiado complicado e ineficiente, excepto si se necesita explícitamente.
por lo que lo más conveniente es simplemente dibujar líneas entre cada par de puntos, a menos que el radio de nuestro círculo de soporte sea grande. La longitud de cada línea entre un par de puntos nunca será lo suficientemente larga como para poder verlas. Si eso sucediera, simplemente necesitaríamos aumentar el número de puntos. El siguiente for es el encargado de dibujar estas líneas, haciendo uso del arreglo pointArc y utilizando la función drawLine. El primer parámetro de la función drawLine se refiere al punto inicial y el segundo parámetro representa el punto final. El tercer parámetro representa el color de la línea. Ahora que esta función ha sido finalizada, es hora de llamarla dentro de la función draw. Digitar la función draw y escribir las siguientes líneas de código. Draw. La variable centro va a ser igual a vector 2 200, 200. La variable radio tendrá un valor de 80. El ángulo inicial 75. El ángulo final 195. La variable color representando el siguiente color, el color rojo 1.0, 0.0, 0.0. Y por último, vamos a llamar la función anterior haciendo uso de estos parámetros. Draw circle arc. El centro, el radio, el angle from, angle to y el color. Y listo. Ahora presionamos F6 para observar el resultado conseguido. Podemos llevar esto un paso más allá. Podemos hacer que, aparte de dibujar la parte plana del disco definido por el arco, también se dibujará su forma. El método es exactamente el mismo que antes, excepto que ahora estaremos dibujando un polígono en lugar de líneas. Vamos a copiar y pegar la primera función que definimos. Control C, Control U. Y vamos a cambiar el nombre de esta función agregando la palabra poly al final. Poly. De esta manera. Agregar las siguientes líneas de código por debajo de la variable pointArc. pointArc punto pushback y una variable que será un arreglo de colores, var
colors igual a pool color array. Color. Así. Borremos el segundo for. Y al final del primer for, escribir la siguiente línea que se encargará de dibujar el polígono. Draw polygon. Y vamos a utilizar la variable pointsArc y nuestro arreglo de colores de esta manera. Y ahora en la función draw llamemos esta función y utilicemos estas mismas variables. Poly. Así. Y utilizamos estas mismas variables. Ahora presionar F6 y observar el resultado conseguido. Muy bien, ahora podemos dibujar cosas personalizadas en la pantalla. Sin embargo, este polígono es estático. Podríamos hacer que esta forma comience a girar alrededor del centro. La solución para hacer esto es simplemente cambiar los valores de angle from y angle to a medida que transcurra el tiempo. Para este ejemplo, simplemente incrementaremos sus valores en 50. Este valor de incremento tiene que permanecer constante o la velocidad de rotación cambiará en consecuencia. Primero que todo, tenemos que hacer que las variables angle from y angle to sean variables globales, y esto se hace escribiendo estas variables en la parte superior de nuestro script. También una cosa a tener en cuenta: puedes tener estas variables almacenadas en otros nodos y acceder a ellos utilizando la función getNode. Digitar las siguientes variables globales: var rotation angle igual a 50, var angle from igual a 75, var angle to igual a 195. Vamos a hacer que estos valores cambien por medio de la función process. Es decir, los valores angle from y angle to también serán cambiados desde esta función. Sin embargo, no debemos olvidar de utilizar la función wrap para así envolver los valores resultantes entre 0 y 360 grados. Es decir, si el ángulo es 361 grados, se aplicará la limitación, volviendo a estar en 0 grados. Si no se ajustan tus valores, el script de todas maneras funcionará correctamente, pero el problema radica que los valores de los ángulos crecerán más y más mientras transcurra el tiempo, hasta llegar al punto que estos ángulos alcancen el valor entero máximo que Godot puede manejar. Y cuando esto sucede, Godot puede fallar o producir un comportamiento inesperado. Finalmente, no debemos olvidar de llamar la función update, que de manera automática estará llamando a la función draw, y de esta manera se puede controlar cuando se desea actualizar el fotograma. Definir la función process.
y digitar las siguientes líneas de código. Angle from más igual a rotation angle, esta variable que representa el valor 50, y angle 2 más igual a el ángulo de rotación. Solo se aplicará la función grep cuando estas variables sean más grandes que 360 grados. Entonces, if angle from es mayor a 360 y angle 2 es mayor a 360, vamos a hacer que angle from es igual a grep, y vamos a utilizar angle from como parámetro de valor y se limita a 0, 360 como valor máximo. Lo mismo hacemos para la otra variable, angle 2 igual a grep angle 2 0,360. Y por último, actualizamos update. Por último, modifiquemos la función draw para utilizar estas variables globales, es decir, borrar las variables locales angle from y angle 2. Y ahora presionamos F6 y observar el resultado conseguido. Podemos ver que ha funcionado, pero el arco está girando demasiado rápido. Quizás te estarás preguntando qué está sucediendo. La razón es que su GPU en realidad está mostrando los fotogramas tan rápido como puede. Necesitamos normalizar el dibujo a una determinada velocidad. Para lograr esto, tenemos que hacer uso del parámetro delta de la función process. El parámetro delta contiene el tiempo transcurrido entre los dos últimos fotogramas procesados. Generalmente es pequeño, aproximadamente unos 0,0003 segundos, pero esto depende de su hardware, por lo que usar el parámetro delta para controlar su dibujo asegurará que su programa se ejecute a la misma velocidad en el hardware de todos. En nuestro caso, simplemente necesitamos multiplicar nuestra variable rotation angle por el parámetro delta. De esta manera, nuestros dos ángulos se incrementarán a un valor mucho menor, que dependerá directamente de la velocidad del renderizado. Entonces, aplicar los siguientes cambios. En angle from a rotation angle multiplicamos el parámetro delta y lo mismo hacemos para la variable angle 2 delta. Y ahora presionar F6. Esta vez la rotación se muestra bien. La clase ha finalizado. Gracias por seguir avanzando. Espero seguir viéndote en futuras lecciones. Nos vemos. Que estés bien.